leer en el Salmo 100, y si nos ponemos de pie, pues que lo voy a leer yo una vez, no voy a leer todo el Salmo, solo el versículo 5. Y luego todos juntos lo vamos a volver a leer. Voy a leerlo una vez, yo solo, y luego lo vamos a leer todos juntos. El Salmo 100, versículo 5. Y leo yo primero y dice así: Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ahora todos juntos. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Tome su lugar y que el Señor le bendiga. Bien, procuro tener un título para cada ocasión, para cada predicación, y en este caso es La vida es buena. Y mire que ojalá tuviese todo el tiempo del mundo para ampliar esto a fondo, pero por lo menos vamos a estar de acuerdo en el hecho de que la vida es buena de por sí. Pero cuando venimos a Cristo, la vida toma una dirección diferente a la que tenía anteriormente, o sea, antes de conocer de Cristo, y la vida se convierte en algo no solamente bueno, pero agradable y valioso. A uno, en el momento en que uno cree, la vida toma un sentido de mayor importancia y de mayor valor. Pero en sí la vida es buena. De hecho, nadie quiere morir. Aunque sabemos que se llega a ese tiempo. Pero la vida es así. La vida es buena y es agradable. Y hay maneras en que las personas tienen opinión acerca de la vida. Por ejemplo, le daré unas cosas. Hace cantidad de años atrás ya, yo estuve trabajando en Taiwán en una planta nuclear. Y había muchas personas, desde luego, de Taiwán chinos, aunque no son los chinos de la China comunista, son diferentes. Y miraba a uno de ellos que vino amablemente y me ofreció un cigarrillo. Y le digo, pues no fumo. Y me decía, pero es que son buenos. Así hacía con su dedo. Es que son buenos. Y luego me mostró la cajetilla y decía, good life en inglés, buena vida. Y me quedó eso en la mente desde, estamos hablando de cantidad de años atrás, de cómo era la opinión y cómo él valoraba el cigarrillo basado en el hecho de que se llamaba buena vida. Pero pensando en la vida general, o pensando de una manera general de la vida es buena. En Eclesiastés, si gusta alcanzarlo a buscar, búsquelo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Es un pasaje, no sé, para mí muy conocido, pero no lo sé para usted. Ahí está enseguida de Salmos, así es que probablemente no lo quiera buscar. Y en el capítulo 3 de Eclesiastés tiene una lista, pero yo solo voy a leer el versículo 1. Y el subtítulo es Todo tiene su tiempo. Y en el versículo 1 del capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Importante. Realmente todo en la vida del ser humano tiene su tiempo. Y luego dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, considerando el hecho que realmente la vida es buena, es bueno estar con vida, es bueno estar atentos y disfrutar esa vida. Entonces, pensemos en esto. El día de hoy ya lo estamos viviendo. El día de ayer se pasó y ayer no sabíamos con toda certeza si íbamos a poder estar viviendo en el día de hoy. Sin embargo, hoy estamos aquí con vida.
Entonces, desde que la vida es buena, es necesario que de una manera juiciosa la vivamos y disfrutemos de aquellas misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Es decir, trataré de decirle a usted y animarle que aproveche cada día que el Señor le da en su hogar, en su propia vida, en la vida de su familia, porque los días no regresan y es necesario aprovechar esa vida mientras que la tenemos y vivirla de la manera más agradable posible, hacer el bien, porque para que la vida sea agradable y buena y tenga buenos resultados y buenos frutos, ustedes y yo tenemos que vivir de una manera santa y juiciosa, para que haya buenos frutos en nuestra propia vida, pero también en los que nos rodean, los hijos, las hijas, nietos, según cada familia tenga, para con ellos también. Pero si piensa en lo personal, si es matrimonio, aproveche los días que el Señor le da y vívalos bien. Procure el bienestar de la otra persona, uno al otro, continuamente. Si es el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, de manera que la vida sea más llevadera. Algunos matrimonios sufrimos o vamos a sufrir diferentes cosas y circunstancias, más bien por ser nosotros desatendidos en cómo vivimos esa oportunidad que Dios nos da cada día. A veces hay argumentos continuamente y eso desgasta y quita de nuestra vida. En vez de eso, procuremos disfrutar lo que el Señor nos da en cada ocasión. Hace no mucho tiempo, menos de una hora, fuimos a tomar café. Bueno, yo disfruté ese café. En casa, cuando usted esté, disfrute los alimentos que el Señor le permite. Disfrute que está con vida y comparta cosas buenas con su esposa, con su esposo y con sus familiares. No nos hagamos la vida pesada los unos a los otros, porque los días no regresan. Es decir, los días que ya pasaron, ustedes y yo no podemos volver a ellos. Solo tenemos la posibilidad de anticipar que el Señor nos permitirá vivir mañana. Y tenemos que hacer planes para ello. Aunque no lo sepamos con certeza, pero sí tenemos que hacer planes. Por ejemplo, mañana, bueno, usted estará pensando, tengo que ir a trabajar quizás, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, según sea la situación de cada quien. Es necesario hacer esos planes, pero a la realidad sabemos que eso todavía está en el futuro, y el único que conoce el futuro a ciencia cierta en su totalidad es Dios. Ustedes y yo no, pero sí debemos hacer los preparativos para ello, para el día de mañana. Si llegamos ahí, tenemos que hacerlo. Y entre esos preparativos le estoy animando a que usted haga planes de llevarse mejor con su propia familia y quitar de su propia persona, de sus propios hombros, el peso de las cargas que a veces llevamos innecesariamente por discordias. Mire, en un matrimonio, hablando de un matrimonio creyente, aunque cada matrimonio es en cierta manera igual, pero de un matrimonio creyente se unen dos vidas y se convierten en una. Y eso tiene base bíblica. Venimos a ser uno. Y en el paso de los años aún tenemos ciertas cosas ya similares, nos parecemos el uno al otro, no en las facciones, pero en cómo actuamos. Entonces, debido a que eso es así, busquemos prepararnos hoy para el día de mañana ser o vivir de una manera más agradable que nos evite el envejecimiento
rápido, enfermedades, porque toda discusión o todo enojo que uno guarda en la vida de matrimonio nos afecta, créanlo. Nos afecta físicamente, emocionalmente y espiritualmente también. Entonces, tenemos que procurar hoy buscar el bienestar general de las personas que están en derredor nuestro, pero en particular aquella persona con quien nos casamos. No demos lugar al diablo que se meta y nos cause daño y limite nuestras posibilidades de diferentes cosas. Si es en el aspecto físico, mucho matrimonio se desgasta rápidamente por esa causa, porque continuamente hay pleitos sin razón. La gran mayoría de las ocasiones en que se desaprovecha la vida son por cosas que, diciéndolo de dos maneras, no valen la pena. Son triviales, son cosas pequeñas que no van al caso. A veces se acuerda alguno de los dos o los dos se acuerdan, no, pero te acuerdas, hace 30 años me dijiste o hiciste. Es común eso. Y de pronto traemos los males de hace 30 o 40 años al presente y nos hacemos daño. No lo hagamos. Busquemos hacer lo que es correcto, porque al final eso nos beneficia. Pero además de eso, hermanos, también eso es lo que agrada al Señor, para que caminemos juntos, con un mismo propósito, en vez de cada quien como en cierta manera, cada quien en su dirección, aunque estemos juntos. Que no suceda así. Ahora, una de las maneras en que eso va a suceder es recordando una cosa. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, nos habla, y no lo voy a leer, pero usted sí puede leerlo después, porque ahí necesita trasfondo para llegar a ese versículo 3. Y el Señor habla de Israel y le dice que Él mismo le hizo pasar hambres para luego volverlo a sustentar, alimentar con maná, con pan del cielo, dice. Comida, dice, que ni tus padres conocían, ni tú la conocías tampoco. Dice, y para que te des cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estoy citando ese pasaje y unas palabras que el Señor Jesús dijo en un dado momento. Entonces, la experiencia de la vida tiene que tener unas bases firmes espirituales. Que no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, que no solamente nos enfoquemos o nos esforcemos en aquellas cosas que son necesarias, porque el alimento es extremadamente necesario, pero también eso es algo temporal. Que nos esforcemos en aquellas cosas que son para la eternidad. Lo que es para la eternidad y que es de bendición viene de Dios. Entonces, tomemos en cuenta como base para nuestro diario vivir que tenemos que poner atención a lo que necesitamos aquí, sí, pero no como la cosa primordial, sino como algo que queda en otro lugar de prioridad. Lo primero es que pongamos atención a lo que el Señor quiere decir a sus hijos, a sus hijas y básicamente al ser humano. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Ustedes y yo como creyentes y toda congregación que se considera iglesia cristiana va a tener una Biblia. El creyente va a tener una Biblia en su mano. Aquí en el templo y la va a leer, aunque se lean pocos pasajes, pero la va a leer. Si tenemos un estudio como el día miércoles en Colosenses, ahí vamos a leer de la palabra de Dios. ¿Y por qué optamos por tener una Biblia? Bueno, porque nos hemos dado cuenta que cualquier otro libro, por más buen libro que sea, atiende solo a cosas terrenales. Pero la Biblia, o la palabra de Dios, cubre todas las necesidades del ser humano, desde el alimento hasta la parte espiritual, que es de mayor importancia. Entonces,
la iglesia de Cristo debe y tiene que estar basada en las Escrituras. La doctrina tiene que ser bíblica, la enseñanza tiene que ser bíblica. Por ejemplo, no sé si alguien haya tenido alguna experiencia, por ejemplo, con la iglesia mormona. ¿Qué estudian ellos? Un cierto manual que ellos tienen que llaman el Libro del Mormón. Y ahí tiene muchas cosas que dicen, yo he leído eso. Pero aquello no va al caso, porque es algo que alguien escribió y se lo inventó y es fantasioso y no lleva a ninguna parte. Antes de creer, yo leí cantidad de libros de todo tipo, pequeñitos, en fin, todo lo que llegó a mis manos una vez que aprendí a leer, lo leí. Cuando al fin, después de muchos años, llegó una Biblia a mi mano, aunque yo no era creyente, llegó por medio de mi esposa, empecé a leer y entendí algunas cosas. El Señor me permitió entender algunas cosas aún antes de creer, pero no las podía poner en práctica. Luchaba con aquello y decía, esto es importante, es más importante que todo lo que yo he leído anteriormente, pero con todo y eso, yo no entendía. En el paso del tiempo, llegué a preguntarme, ¿y por qué no lo entiendo? ¿Y sabe por qué? La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Pero Él es el mismo que le da entendimiento a usted y a mí para saber lo que ahí dice. Pero eso sucede por lo regular después de que cree. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en usted, Él mismo le enseña y le guía en cuanto a la palabra de Dios y le fortalece en ella. Muchas de las experiencias difíciles que usted va a vivir y que ya ha vivido, el Espíritu de Dios utiliza lo que usted leyó en alguna parte de la Escritura para fortalecerle cuando usted se encuentra en necesidad. Si alguien ha estado en un hospital en alguna ocasión, mire, casi toda persona creyente ahí sí ora. Ora por él, por ella misma, porque la cuestión está difícil. Y vienen a su mente pasajes bíblicos que leyó anteriormente, el Espíritu de Dios se los trae en memoria para que usted se fortalezca, para que usted le busque, para que usted ore. ¿Sí me entiende? Lo mismo que usted lee es lo mismo que el Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso. Jesús es Dios. Sabemos que hay tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y en algunas, para muchas personas crea una cierta confusión porque no entendieron lo que pasó. Pero en ustedes y yo no creo que haya esa confusión. Entonces el Señor usa, y de ahí que le animo a que lea su Biblia, que lea las Escrituras, porque eso es lo que el Señor usa, para alentarle, para fortalecerle, para darle la manera en que debe orar, pero también cómo debe orar por otras personas o cómo puede buscar el bienestar de aquellos que están en derredor suyo y que no conocen. Algunos de sus hijos quizás no entienden de la misma manera que usted lo entiende. Entonces, porque a ellos no ha llegado ese entendimiento. Pero usted es quien el Señor quiere usar y va a usar para bendición de ellos. Si no es por otro medio, va a ser por medio de la oración. Pero es necesario tener bases bíblicas en nosotros previamente para que el Señor las use para nuestro propio bienestar, pero también para bendición de otras personas. Le narro algo rápidamente. En cada vez que nosotros hemos estado en México, lo hemos hecho por tiempo 2 veces por año. ¿Cuánto tiempo lo podamos hacer? No lo sé, no tengo ni idea, pero lo hemos hecho 2 veces por año. Y miren, ha tocado ocasiones donde en un instante, estando frente a una persona, empezando a hablarle del Evangelio, ahí a veces entre una multitud de gente, y me venían las palabras que yo recuerdo de la Escritura, pero que se me olvidaron, me venían con toda claridad a mi mente y podía decírselas
palabra por palabra a esa persona. Y luego me recuerdo, esa ocasión es una en particular, me recuerdo cómo fue. Digo, qué interesante que todo eso vino a mi mente con tanta claridad. Y sin tener una Biblia en mi mano, porque no la tenía, pude decirle lo que la Biblia dice acerca de eso. Y esa persona recibió al Señor ahí de pie. En menos de 5 minutos sucedió todo eso. Y aquella persona, un hombre alto del lado de Sinaloa y bien vestido, gente que gana bastante dinero, y corrían las lágrimas por su cara. Al final de la oración dice, ¿y ahora qué hago? Dice, mi hijo, 15 años han pasado y él me ha estado hablando de lo mismo que usted me acaba de hablar, y yo siempre me burlé de él. Dice, y ahora voy a tener que ir a decir, perdóname. Era el papá pensando en el hijo era el que lo evangelizaba, pero él no había creído nunca. Pero ese día fue el día de salvación para él. Gloria a Dios. ¿Qué digo? Que entonces lo que usted lee en algún dado momento, el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se lo traerá a memoria cuando le sea necesario para poder exponerlo. Cuando estamos nosotros, como esta vez que salimos, no traigo una Biblia en la mano, solo traigo los tratados. ¿Y sabe por qué no traigo una Biblia en la mano? Si me ven con una Biblia en la mano, los voy a ahuyentar. Automáticamente van a pensar, no, esta gente, quién sabe quién será. En cambio, si llevo el tratado y se lo entrego, mire, gracias a Dios en México se lo aceptan y lo leen. En esta ocasión, de todas las personas a las que le entregamos tratados, solo una señora me dice, lo tomó en la mano y me dice, no, ahorita no, solo una. Pero créanme lo que aunque fue solo una, me dolió que no lo quisiese. Pero todos los demás lo quisieron. ¿Qué acabo de decir con todo esto? Varias cosas. Pero es extremadamente valioso que el creyente sepa la Escritura, la busque, la lee y que ore. Para cuando sea el momento, ya sea para su propio beneficio, su propia vida, o para bendición de alguien más, llegue a su mente y lo pueda expresar. Busque Eclesiastés capítulo 3, versículos 10 al 13. Eclesiastés capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice así: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos, para el hombre, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Bien, todo lo hizo hermoso en su tiempo, definitivamente, y aunque el Señor ha puesto eternidad en la mente de la persona, porque de alguna manera, aun cuando la persona no cree, aunque se obstine aún en decir no hay Dios, todavía hay algo en su corazón que le dice estás equivocado, no es así. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado, como se decía en la clase, a imagen de Dios. Y eso es todo ser humano. A imagen de Dios nos creó, varón y hembra los creó. Entonces, inevitablemente, el ser humano, hombre y mujer, toda la humanidad, tiene en sí algo que no puede evadir. Y es que en algún dado momento en su vida, tiene que aceptar que hay alguien
quien le creó, aunque la misma persona no lo quiera entender y ni lo entienda, pero aquello no puede escapar, porque está en su ser. Eso no quiere decir que automáticamente va a ser salvo por ese hecho, no. Pero quiere decir que es suficiente conocimiento para que esa persona, si quiere, busque o se acerque a Dios. Aunque entendiendo que cuando hablamos de buscar a Dios, espiritualmente hablando, no es tanto que ustedes y yo le buscamos, Él es el que nos encuentra a nosotros. Porque los perdidos, desde luego, y los equivocados somos nosotros. Entonces, Él es quien nos encuentra. Pero en el sentido de buscar, porque pudiésemos hacer cualquier otra cosa, pero si de pronto queremos acercarnos a Dios de alguna manera, el Señor entonces viene a nosotros. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que toda persona venga a arrepentimiento. Con todo, pensando en que la vida es buena, considere lo que le digo. Voy a mencionar algunas cosas de estos pasajes. Por ejemplo, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, hay eso en nosotros, pero a la misma vez no hay la capacidad natural de entender la magnitud de lo que Dios ha hecho en su propia vida, sea creyente o no. No todo lo entendemos, pero todo está ahí. No tenemos la capacidad de entender algunas cosas. Y no solamente en referencia a la Escritura, pero otros aspectos de la vida no lo entendemos. Y en lo que vayamos aquí en la tierra viviendo, no lo vamos a entender. Muchas de esas cosas no las vamos a entender aquí. Pero hay una cosa que tenemos ustedes y yo en común. Sabemos a dónde vamos y también sabemos de dónde venimos. Y sabemos por qué vamos en la dirección que vamos. Y quien da dirección a nuestra vida es el Señor Jesús y una relación con Él verdadera. Volviendo al aspecto y pensando que la vida es buena, miren lo que dice. Yo he conocido, versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. El hacer el bien es base, donde se puede crecer, donde se puede construir. Versículo 13 dice, y también que es don de Dios. Don se utiliza de diferentes maneras y propósitos en la Biblia. En este caso, don no es un regalo, no tiene el mismo sentir de un regalo, pero tiene un sentir o un significado de un obsequio, que no es igual a un regalo, pero que está ahí, que ya Dios se lo ha dado. Un obsequio, o lo utiliza o lo deja, pero ya lo tiene. Y dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios, un obsequio, que todo hombre coma y beba y goce del bien de su labor. Hermanos, triste cosa es que alguien se pase la vida trabajando y no sepa para qué trabaja ni para quién trabaja. En la Escritura encontramos eso, que hay hombre que trabaja día y noche, se desvela y se desvive y no come lo suficiente, y guarda y lo mete debajo del colchón o donde usted quiera, y ni siquiera de ello come. Y no se da cuenta de algo que debiera ser fácil de darse cuenta, que está trabajando y no tiene familia y no sabe ni para quién trabaja, porque para él mismo no se atreve a gastar un poco y comer.
Mire, no es bueno despilfarrar o malgastar, no es bueno, no es bueno. Pero tampoco es bueno en ninguna manera que usted cuando salga de aquí del templo, si trabajó toda la semana y gastó en esto, en lo otro, digamos que pagó, ojalá que a nadie le toque lo que diga, que pagó 100 y tantos dólares de teléfono porque el teléfono es muy necesario, es más necesario que comer ahora. Entonces, pagó todo eso en eso. En alguna ocasión, hace años pasados, alguien me mostró un recibo del cobro de su celular y eran $745 en un mes. Óigame, ¿no? Qué cosa más terrible. Pero es que el teléfono ha venido a hacer una cosa como necesaria. Pareciera ser que las personas, si les quitan el teléfono, yo creo que les dan un ataque al corazón, ¿no? Porque viven por medio de esa cosa. Pero si ya se gastó en diferentes cosas su salario, y cuando llega hoy, por ejemplo, estoy usando solamente el ejemplo de hoy, sale de aquí del templo y pasa por ¿cuál será bueno? ¿Cómo se llama esa tienda de hamburguesas muy famosa aquí en Texas? Whataburger. Tiene hambre y se va ahí y ve los precios. Este vale 9, este vale 7 y esta más chiquita vale $3.50. Esa me como para no gastar. Pero ya gastó en el teléfono cantidad y en el cable, porque el cable yo no sé cuánto cuesta aquí. Nosotros no tenemos cable. Una antena y mide su vecino. Llegan chismes de todos lados, de todas maneras. No hagamos eso, porque su vida no va a volver a vivirla otra vez. Disfrute los alimentos que el Señor nos da y seamos juiciosos en cuanto a eso, porque si somos capaces de gastar tanto en cosas que realmente no nos ayudan en mucho, seamos cuidadosos que no se pase el tiempo y ni siquiera una comida en paz podamos tener, porque pues hay que gastar en otra cosa. Y saben que a todo el mundo nos pasa, porque yo me he dado cuenta de una cosa. A veces que estamos en alguna tienda y mi esposa dice, ¿qué te parece esto? ¿Alguna cosa que encontró por ahí? Sea vestido, sea blusa o algo así. Y por lo regular yo le digo, pues algunas veces que lo veo muy feo, le digo, ¿sabes qué? De plano eso déjalo. Pero otras veces sí le digo, mira, creo que va con tu persona, ya. Y no es porque le haga falta, porque la verdad, mire, tenemos, gracias a Dios, es una casa más o menos grande, y cuando vivimos de California, pues se vendió la casa allá y hubo manera de comprar una aquí y está grande. Para hablarnos es por el teléfono. Y el closet, que es el de ella, supongo, porque al final todos los closets son de ella, pero está grande. Y de ahí ella tiene para surtirse y vestirse todos los días algo diferente, yo creo. Y con los que le va añadiendo de Rush, pues tiene más. Pero yo a veces no le digo nada. No hay nietos. Si ella quiere una blusa, ¿qué se la compra? No sé que se quede sin dormir porque no compró una blusa. Pero a la misma vez, en el alimento, como que es más pesado, ahí se fija uno mucho. Oye, no, esto valía 1.88, ahora vale 2.88. No subió mucho, no compremos eso. En cambio, la blusa, si la compra, que valga lo que vale, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, yo le estoy diciendo a usted
que no se limiten las cosas que les son provechosas. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y seamos juiciosos en ello. Yo he conocido creo que Dios me ha permitido vivir experiencias que al contarlas tienen algún sentido y algún propósito. Conocí personas que no les era posible comer de lo que trabajaban. Era muy difícil para ellos gastar lo que trabajaban en comer. Lo guardaban. Y murieron. Y vinieron otros que sí despilfarran, ellos sí lo gastaron. Pero la persona que lo trabajó no, ni siquiera fue capaz de disfrutar un café. Pasa por Starbucks y va ahí que sí le quitan la mitad de su salario a la semana y varios cafés juntos, ¿verdad? Pero aún así es bueno. Ojalá esté compartiendo correctamente esto, porque lo que le estoy tratando de decir es que aproveche este momento en su vida. No deje pasar todos los días y los momentos de oportunidad y luego se lamente, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo en el cual las muelas, los dientes ya a veces no están ahí. Y ya cuando tiene un diente arriba y otro abajo, pues es muy difícil comer tacos. Aprovechenlo hoy. O pupusas o lo que sea. Triste situación es esa cuando veo una persona, ahora estando en México, encontré 2 personas así. Qué triste situación. Hablé con ellos, les entregué folletos y viéndolos en la situación en que estaban, también algo de dinero. Y los 2, eso que comúnmente se ve, por acá anda un colmillo y el otro anda por el lado, y están en lados opuestos, ni siquiera en el mismo lado. Qué triste situación que uno desaproveche los días que el Señor le da y no haga nada en respecto de disfrutar la vida, que es buena, pero tiene que ver en cómo la vive. Por último, bueno, no por último, me quedan 2 pasajes. Versículo 9 del capítulo 3, que es anterior a lo que leímos, dice de esta manera: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Hay muchas cosas que se le sacan de provecho al empleo. Bueno, tiene dónde vivir, tiene un auto. Aquí en los Estados Unidos todo el mundo tiene uno, aunque le diré que en México ahora en los lugares que andábamos no caben los autos por la calle, ni estacionados ni en la calle, por donde todo el mundo trae uno. Esos 100 polvados que no se ven, pero de todas maneras lo traen. Es ya cosa común también allá. Pero ¿cuál es el provecho de todo nuestro esfuerzo? Si nos descuidamos, nada. Porque llega el punto final y empieza a contar los días y empieza a decir, bueno, ¿y cómo se pasaron todos esos años? Y yo estoy peor que lo que estaba anteriormente. Ambicionando más cosas, aunque las tenga en la mano. Eclesiastés 5, y este sí es el último pasaje, los últimos pasajes. Eclesiastés 5, versículos 18 al 20. Dice: he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios.
porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Es decir, atendiendo al consejo sabio bíblico, aun cuando llegan los días en los cuales todo cambia, en el mismo libro de Eclesiastés encontramos en el capítulo 12 que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días y los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Porque, hermanos, es cosa natural que cuando uno va envejeciendo ya no es lo mismo. Vienen dolores, dolencias, y no sabe uno ni de dónde vienen ni por qué. Va uno al médico y el médico tampoco sabe porque está igual que nosotros. No todos saben ni todo puede curar. Ojalá fuese de otra manera, pero no es así. La opción para ellos es, yo creo que es normal, yo creo que son los años. O como alguien dijo, un hermano, son el montón de años. Y probablemente tenga algo de realidad de eso, pues sí. Así que aprovechen los días que el Señor le da hoy. No se espere, como algunas personas han dicho, cuando yo me retire a los 70 para que me den más del seguro social, entonces voy a hacer esto, entonces voy a hacer lo otro, entonces voy a hacer lo otro, y no llega a los 70 y no hizo ninguna de las cosas. No, anticipe juiciosamente que ustedes y yo haremos lo que el Señor nos permita solamente, como se lee en el libro en la carta de Santiago. Si el Señor quiere, entonces iremos y haremos esto o aquello. Pero si no es así, entonces no. Es necesario aprovechar este día. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Aprovéchelas en todos los aspectos de su vida. Si tienen nietos, disfrute sus nietos. No los consienta demasiado para que no se le echen a perder, pero quiéranlos mucho, eso sí. Y todo eso haga, pero juiciosamente. Lo que le digo, créamelo, tiene sentido. Es real. Aproveche el momento en que el Señor le da, haga lo mejor que pueda en favor de la otra persona, respete a la otra persona, que se desarrolle un cariño sincero, un amor sincero que crezca entre los dos y luego vaya a la demás familia. Vamos a ponernos de pie y voy a hacer una invitación. Si usted tiene una necesidad hoy, sea esta física o de cualquier otra índole, alguna otra cosa, le voy a animar a que pase acá al frente en fe para orar por esa necesidad suya. La oración es algo que es poderoso. No es la persona que ora la del poder. El poder viene de parte de Dios. Amén. Él es el quien sana nuestras dolencias, el que nos fortalece y nos guía. Y créamelo que hay un momento en el cual la guía de parte de Dios es extremadamente valiosa. Saber a dónde debemos ir, qué es lo que debemos hacer es extremadamente valioso. Si usted tiene una necesidad en fe, pase acá al frente para orar por usted.